Amén, hermanos. Dios los bendiga. Eh, un un feliz día para todos. Un feliz viernes. Eh, bueno, Dios nos permite estar aquí el día de hoy, eh, compartiendo la palabra, compartiendo la intercesión y damos la gloria a Dios por estos tiempos que nos permite en su presencia. Amén. Porque al escuchar la oración de los hermanos y las hermanas que oran, eh, puedo sentir cómo el Espíritu de Dios ha venido formándonos eh, en en su reino, ¿amén? Porque estamos siendo formados para su reino, ¿amén? Estamos siendo formados para vivir su vida. Y, y al escuchar las oraciones, pues me hace entender que hemos aprendido a vivir el proceso, ¿amén? Hemos aprendido a, a entender también la palabra y lo que Dios quiere decirnos. Es algo muy bueno y estamos confiados en que Dios está trabajando para que la iglesia sea formada y santificada. Amén. Y cada uno de nosotros hacemos parte de esta iglesia que Dios está formando. Amén. Vamos a ir allí a la palabra. Eh, Dios quiere que hablemos hoy sobre el amor. Amén. Porque Dios es amor. Dios es misericordioso con sus hijos, despiadoso, un Dios bondadoso. Y, y Dios eh, quiere que tú lo veas como un Dios de amor. ¿Amén? Porque hoy en día muchos han dejado de seguir a Dios porque muchos le han hablado mal a otras personas de Dios. Y, y se han quedado con conceptos que no son, se han quedado con conceptos vanos, se han quedado con conceptos erróneos. Y, y en esta ocasión, pues Dios nos permite hablar del amor porque Dios es un Dios de amor y en su infinito amor hay misericordia para con el pueblo. ¿Amén? Entonces, al haber misericordia, quiere decir que nosotros, el, que nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pensamientos, y a pesar de que en ocasiones tenemos muchas tendencias hacia las mismas emociones y lo que nos pueda traer de este mundo, Él nos sigue mirando con amor y su misericordia está ahí para perdonarnos cada día también. Entonces, está el reconocimiento también, en el reconocimiento de entender que hemos fallado, entender que, que no somos perfectos y necesitamos de Él. ¿Amén? Y por eso Él nos lleva aquí a hablar del amor, porque Él en su amor Él nos muestra su misericordia y su bondad. Amén. Vamos a ir allí a Lucas, capítulo 6, amén. Lucas capítulo 6, versículo 27. En este pasaje Dios nos habla sobre el amor hacia los enemigos. Dice, pero vosotros que oís, os digo, amén. ¿Por qué Dios nos dice esto? A vosotros que oís. Él no lo dice porque estamos dispuestos a escuchar la palabra. Amén. Cuando estamos dispuestos a escuchar la palabra es porque queremos aprender de Dios, porque queremos que Él nos enseñe. Y entonces Él nos dice,
todos ustedes que están aquí, ustedes que están oyendo, ustedes que tienen el entendimiento para escuchar, oigan la siguiente palabra. Entonces, sería diferente si yo estuviera en el mundo y viniera la palabra o un mensajero de Dios mío y dijera, usted que tiene oídos, oiga lo siguiente, pero si a mí no me interesa porque yo soy del mundo, pues no lo voy a poder cuidar, ¿cierto? Porque no tengo el interés de aprender de Dios, no tengo el interés de seguir el camino de Dios. Pero si nosotros ya tenemos un entendimiento y Dios nos ha traído hasta aquí y comprendemos que lo que Dios nos habla es espiritual, no es carnal ni es de este mundo, sino que lo que Dios nos habla es algo sobrenatural y algo que nos lleva a avanzar, tanto personalmente como espiritualmente. Entendemos que tenemos que oír, tenemos que tener una disposición. Amén. Entonces, acá dice, pero a vosotros que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Cuán difícil es esto, ¿cierto? Amar al que nos hirió, amar al que nos mata, amar a la persona que nos ofendió. Cuando pasamos por estas dificultades de que una persona nos maltrata psicológicamente, nos hiere físicamente, hasta tal vez nos han golpeado o nos han hecho algo en algún momento, y nos quedamos con ese recuerdo en nuestras vidas. Es tan difícil a veces borrar eso de nuestra mente o de nuestro corazón. Pero Dios nos dice, amad a vuestros enemigos. Por eso es que nos dice, oíd vosotros que escucháis. ¿Por qué? Porque nos está diciendo, te voy a golpear en algún lugar donde de pronto te puede doler, pero quiero que entiendas que tienes que perdonar y amar. Entonces dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Cuando pasamos por un proceso de dificultad y tenemos de pronto alguna herida que nos ha llevado no a tener de pronto un amigo como tal, sino de pronto un resentimiento, ¿sí? Un resentimiento, porque ese resentimiento nos lleva de pronto a no querer ver a una persona, a no querer interactuar con una persona o hablar con una persona. Entonces, prácticamente se vuelve como un enemigo, ¿cierto? Y allí es cuando por eso Dios nos dice, si te has maltratado, si te has vuelto tu enemigo, si se ha vuelto de pronto una carga para ti, tienes que soltar esto. Porque te estoy diciendo que tienes que aprender a caminar conmigo, tienes que aprender a formar mi carácter, aprender a amar. Porque lo vemos en el testimonio de Jesucristo, aún allí crucificado en esa cruz. Pedía perdón por cada uno de los romanos y por cada uno del pueblo que lo maltrató. Le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así, allí estando en esa cruz, los miraba con amor, los miraba con cariño y con misericordia. ¿Por qué? Porque Él estaba
haciendo ese sacrificio para cada uno de nosotros, para perdonarnos. Porque en algún momento de nuestras vidas nos levantamos en contra de ellos. Y tal vez cuando estábamos en necedad y antes de llegar a los caminos de Dios decíamos, a mí no me hable de Dios, a mí no me diga esto, a mí no me diga aquello, sino simplemente nos enfrascábamos en nuestras cosas. Pero Dios nos dio el entendimiento, nos dio la sabiduría, nos dio el Espíritu Santo para comenzar a formarnos espiritualmente. Y por eso estamos hoy aquí, entendiendo tantas cosas. Pero aún así, entendiendo tantas cosas, todavía hay cosas que han estado guardadas allí por mucho tiempo. Y por eso Dios nos habla hoy de que tenemos que aprender a amar hasta los enemigos. ¿Amén? Aquellos que te han maltratado, aquellos que te han herido. Dios te dice, es tiempo de perdonar, tiempo de aprender a amar. ¿Amén? Dice acá, versículo 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Amén? Nosotros podemos estar en boca de muchos, porque así como dice ese dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿cierto? Porque en ocasiones nosotros tenemos, llegamos a un lugar y generamos un impacto, pero ese impacto no a todos les va a parecer bien, no a todos les va a parecer que tú vas a estar bien, ¿sí? Entonces, vas a ver cómo muchos de pronto comienzan a hablar mal de ti sin haber de pronto fallado, ¿sí? O de pronto se lleva una imagen de ti que no es. Entonces, aquí entonces vemos cómo Dios nos dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Bueno, el que te llega a la mejilla, preséntale también la otra. El que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Amén. Entonces, vemos cómo Jesucristo en su testimonio también de vida fue pasando pueblo por pueblo, sanando heridos, sanando personas y haciendo milagros, porque en su amor él veía la necesidad. Amén. Y él se despojaba de sí mismo para dar de su amor, para dar de su bondad. Y entonces allí veíamos cómo él nos daba el testimonio y que nosotros tenemos que aprender a seguir. Amén. Vemos cómo él multiplicó los panes y los peces, que haciendo milagros, él daba también a sus enemigos. Y porque allí cuando él alimentó a los 5,000, pudo haber alimentado a sus propios enemigos. Todos llegaban allí solamente por la bendición, pero él lo hacía con amor. ¿Amén? Entonces por eso dice, si te maltratan, no te levantes allí otra vez en cizaña, sino espera, ten calma, ten paciencia y aprende a actuar. ¿Amén? Porque cuando fueron allá a capturar a Jesucristo, que vino un ejército precisamente a capturarlo, para llevarlo
y presentarlo allá para enjuiciarlo, eh, él no se levantó contra ese ejército, sino él ya sabía que tenía que pasar por ese proceso. Amén. Entonces, allí el único que se levantó fue Pedro, ¿cierto? Se levantaron los discípulos para intentar eh, que el ejército no se llevara a Jesucristo. Pero cuando Pedro se levanta con espada, eh, Pedro le quita una oreja a uno de los soldados. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesucristo? Le dice, no te levantes con espada, porque el que se levanta con espada, la espada muere, ¿cierto? Entonces, eh, Jesucristo al ver esto, ¿qué hace? Él actúa con amor y vuelve y sana al soldado herido. Lo sana al momento. Entonces, él sanando, mejor dicho, da doble testimonio de lo que pasó en ese momento. Amén. Dio testimonio de amor y dio testimonio de cómo no debemos actuar. Amén. Entonces nos dio el entendimiento de que no tenemos que levantarnos en contienda con los enemigos, ¿cierto? Porque los enemigos es lo que van a querer sacarnos del espíritu, querer sacarnos del propósito. Si tú caes en el juego de los enemigos, pues vas a terminar allá o murmurando, o vas a terminar allá difamando o haciendo cosas que no son. Y qué va a aflorar allí? La carne. Dios quiere que tú evites todo esto. Entonces, que aprendas a actuar. Y cada uno de nosotros aprendamos a actuar. Amén. Porque así como eh, escuchamos y predicamos, también tenemos que aplicar cada uno de nosotros. Amén. Y no solamente es aquí para los que escuchan, sino también para el que habla y el que predica. Amén. Entonces Dios, eh, con su espada de doble filo, pues nos va enseñando a todos. Amén. Entonces, eh, dice, al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Amén. Al que te pida, dale. Al que tome lo que no es tuyo, lo pidas que. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Amén. Yo sé que en ocasiones de pronto en nuestra carne es difícil entender esto. Por eso es que Dios nos dice, vosotros que oís, vosotros que tenéis el entendimiento, pon en práctica esto. Porque lo que te estoy enseñando es el amor. No el amor por los más cercanos, no el amor por los que están allí eh, predicando o los que están dentro de la iglesia, sino también por los enemigos, por los que hablan mal de ti, por los que te han maltratado, por el que te robó, por aquel que, que de pronto en algún momento te hirió. Todo eso te lo estoy enseñando. Entonces aplícalo a tu vida. Amén. Vamos a ir allí un poquitico más adelante. La palabra dice en este mismo capítulo, en el versículo 37. Amén.
Vamos a volvernos al 35, ¿también? Porque aquí la palabra me lleva aquí a este versículo. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. Entonces, amad sin esperar nada a cambio. Amén. Sin esperar nada a cambio. Muchas veces, ¿qué hacemos? Yo sé que nosotros tenemos muchas necesidades, pero nosotros tenemos que aprender a despojarnos tanto. Tenemos que aprender a despojarnos muchas veces hasta de lo físico o de lo económico, porque muchas veces actuamos como si estuviéramos en el mundo. Entonces, ¿qué ocurría cuando Jesucristo vino y confrontó a los fariseos? Los fariseos tenían impuestos altísimos ante el pueblo. Y si alguno de los del pueblo sacaba algún préstamo o sacaba algo, ¿qué hacían? Le cobraban intereses altísimos al pueblo. Y allí entonces, ¿qué dice aquí la palabra? Amen a sus enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio. Entonces, muchas veces decimos, no, yo voy a prestarle a ese hermano, pero lo voy a cobrar al 5%, al 10%. ¿Mm? ¿Cierto? Yo sé que a veces es complicado prestar dinero porque con el dinero se prestan muchos malos entendidos y allí por eso también muchas veces es mejor decirle, hermano, mire, yo le doy una prendita y ya, ¿sí? ¿Mm? Y sin esperar nada a cambio. Amén. Pero allí nosotros no podemos actuar como actúan los del mundo. Que decimos, le voy a prestar aquí a este hermano y de aquí yo me aprovecho. Y aquí yo le saco jugo a esto y mejor dicho, aquí yo tengo eh, el ternerito por unos 5 años, ¿cierto? Y allí, mejor dicho. Entonces Dios nos está diciendo, amemos sin esperar nada. ¿Bien? Entonces muchas veces no puede ser solamente dinero, sino también eh, un favor o de pronto, hermano, usted me puede hacer un favor, eh, vaya y haga esto y haga aquello. Y bueno, ¿con qué me va a recompensar? ¿Con qué va a hacer esto? ¿Cierto? Y entonces muchas veces Dios nos quiere quitar ese velo del interés, ¿cierto? De que, de que hagamos algo por interés. No, hermano, está bien, vamos, ¿sí? Es como eh, si, si yo dijera, no sé, tengo mi carro y voy hacia el mismo lugar y le digo, no, hermano, yo se lo cobro por llevarlo hasta allá, ¿sí? Sabiendo que yo voy hacia el mismo lugar, ¿para qué? ¿Sí me entienden? Entonces, hermano, camino yo lo llevo y igual a mí también me sirve del camino, ahí lo dejo, ¿sí? Entonces comencé a aprender que las cosas tenemos que aprender a hacerlas por amor, comencé a hacerlas sin interés, porque Dios nos está, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo, ¿cierto? Para que muriera por cada uno de nosotros, ¿cierto? Era el propósito de Él venir acá. Pero Él no nos está diciendo, yo envío a mi Hijo y entonces tú tienes que pagarle a la iglesia tantos millones de pesos para ser perdonado. No, Él envió a su Hijo por amor. Amén. Envió a su Hijo para que cada uno de nosotros fuera perdonado. Para que cada uno de nosotros no tuviera que pasar como ese engaño de lo que ha vendido el mundo, de que tú tienes que ir allá y de pronto, eh, no sé, hacer penitencias, hacer tantas cosas
de lo que el enemigo ha metido como cizaña, entendiendo que el único que da perdón es Dios, entendiendo que el único que por medio de su cruz nos perdonó. ¿Sí? Entonces, Dios no lo hizo con un interés a cambio, ¿cierto? Y no nos digo, yo quiero tu vida, quiero que tú vivas para mí, quiero que entiendas que yo estoy aquí, que te amo, que te perdono, que ese mal actuar, ese pecado que tú has cargado, te liberes de eso, vengas conmigo, que vivas mi vida, santifiques más, y que al santificar formes el carácter mío en ti, y que te llenes de amor, y que ese amor que está en ti ahora comience a traspasarse a los demás. Amén. Entonces dice acá, será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. ¿Por medio de qué? Del amor. Amén. Por medio del amor. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender que el amor nos lleva al perdón. El amor nos lleva a la gracia de Dios. El amor nos lleva a santificarnos en la presencia de Dios. Porque amando a Dios, comenzamos a amar a nuestros enemigos, comenzamos a amar a nuestros hermanos. Comenzamos a tener bondad en nosotros. Comenzamos a tener misericordia, sabiduría. Amén. Dice aquí la palabra en el versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que os medís, aunque medís, os volverán a medir. ¿Ven? Entonces Dios nos está diciendo, no entres en contienda, no juzgues, porque cuando hay desamor, ¿qué pasa? Hay rivalidad. Cuando hay desamor, hay amargura. Cuando hay desamor, hay contienda y hay peleas. Entonces las relaciones se acaban, las relaciones se dividen. Y no solamente una relación sentimental, sino también las relaciones familiares, personales, ¿cierto? Amistades. Entonces, Dios nos está diciendo, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis, porque somos fáciles para hablar. Nuestra boca es fácil, ¿cierto?, de encender muchas veces. Y eso es lo que quiere el enemigo, que tú hables cosas que de pronto están ahí acorde a la carne, pero en el espíritu están lejos. Entonces, la misma palabra dice que nos cuidemos de la lengua, ¿cierto?, porque es muy delicada. Entonces dice, dad y se os dará. Es lo que hablábamos ahorita, que prestemos, ¿cierto?, sin esperar nada a cambio. Y acá dice que recibiremos, ¿cierto?, con la misma medida que nosotros miramos. Entonces, nosotros estamos en un crecimiento espiritual. Entonces tenemos que crecer espiritualmente para que aprendamos nosotros a actuar en el amor, y aprendamos nosotros a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Vamos a ver Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 dice, ámense unos a otros
con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Deleítense al honrarse mutuamente. O sea, es todo lo inverso, ¿cierto? De lo que nosotros hacemos con los enemigos. Porque nosotros con los enemigos decimos, a mí no me hable ese está por allá, ese, y lo acribillamos con nuestra lengua, ¿cierto? Y hasta lo matamos con nuestra lengua. ¿Mm? Pero acá Dios nos está diciendo, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. ¿Amén? Trabajen con esmero. ¿Y en qué estamos trabajando nosotros? En la obra del Señor. Cuando alguien que está en el mundo o alguien que nos considera su enemigo, porque nosotros, como hablaba ahorita, no somos monedita de oro para caerle todo bien a todo el mundo, hay alguien que puede decir, es que ese hermano es mi enemigo, yo a veces con ese hermano no me la llevo, y nosotros ni siquiera tenemos ni idea de eso. Entonces, nosotros tenemos que dejar la carne para seguir trabajando con esmero en la obra de Dios. Y sirvan al Señor con entusiasmo, o sea, cada día sirviéndole a Dios, dando buen testimonio para que esa persona que en algún momento de pronto nos ha considerado su enemigo, diga, oiga, ese hermano, yo estaba en un concepto errado de ese hermano. Y mire, me dio testimonio de Dios, me dio testimonio de la palabra de Dios, y ahora yo estoy aquí a los pies de Dios por ese testimonio. Amén. Entonces nos está diciendo que nos honremos, que de nuestras bocas no salgan malas palabras, que de nuestras bocas no salgan insultos, que no salga murmuración, que no salga cizaña. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, por la esperanza segura que tenemos. O sea, alegrémonos porque Cristo murió en la cruz y nos dio vida. Y por medio de Él, ahora vemos con claridad todo lo que estaba mal en nosotros, todo lo que está mal en el mundo. Y nos mostró cuál es el camino, la verdad y la vida. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Amén. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Sin esperar nada. Amén. No esperemos que aquel que tiene necesidad me vaya a devolver el favor. No esperemos que a donde vayamos a orar nos vayan a recibir con una ofrenda o con algo, sino vamos a hacerlo porque Dios nos ha enviado. Vamos a hacerlo sin esperar nada a cambio, porque lo único que espero a cambio es la gloria de Dios. Amén. Es la manifestación de la presencia de Dios en la vida de cada uno de los necesitados. Amén. Es lo único que tenemos que esperar, que Dios se manifieste en los que necesitan de Él. Amén. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Amén. Es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos amor, un amor genuino, un amor sincero, un amor que no se levanta en contra de los demás, un amor que no es caprichoso ni que es de pronto
selectivo, sino que es un amor que es dado. El amor de Dios es para todos. Y así es su misericordia y su bondad. Él no es selectivo y Él no está diciendo, yo te elijo a ti, a ti y a ti, ¿cierto? Él sabe que quienes están en pecado y Él le dice, yo sé que tú estás en pecado y no te quiero ver más así. Por eso quiero corregirte. Por eso quiero que vengas a mi camino y corrijas tus pasos porque te amo. No quiero verte más en ese camino. Y lo hace por amor, no lo hace porque acolitar, ¿cierto? Porque muchos han errado en sus pensamientos, confundiendo el amor con, eh, con, acol- con la permisividad y de pronto con acolitarle su propio pecado a los demás. Eso no es amor. El amor es la corrección de Dios. El amor es darle realmente el entendimiento, darle el entendimiento de saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está mal en el mundo y qué es lo que están haciendo mal. Para que vengan al camino correcto y hagan lo bueno, enderecen sus pasos, sean libres. ¿Eh? Pero a finalizar vamos a ir allí a Juan 13. En Juan 13, versículo 31, Jesús le decía a los discípulos, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre, pero lo estoy leyendo aquí en la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Estoy leyendo una Reina, ¿no? Dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. ¿Amén? O sea, cuando llegaba el momento de la crucifixión, Jesús le decía a los discípulos, es el momento de que Dios sea glorificado por medio del Hijo. Si Dios es glorificado en él, ¿cierto? Si Dios es glorificado en el Hijo, Dios también glorificará al Hijo. Entonces, ahí es cuando Dios le da el significado de la gloria de Jesucristo. Amén. Por medio de la cruz, por medio de ese propósito que Él vino acá y cumplió. Entonces, es el momento de que el Hijo del Hombre, ¿cierto? Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará, le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Amén. O sea, por eso es que vemos que hasta 3 días la resurrección y viene el testimonio de la resurrección de Cristo. Amén. Por eso es que se glorifica a Dios por medio del Hijo. Amén. Entonces aquí vemos también, dice en el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pues como dije a los judíos, os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y que también os améis unos a otros, ¿cierto? En esto conocerán que todos sois mis discípulos. Tuvieres amor los unos con los otros. ¿No? Entonces, por medio de la gloria de Jesucristo, por medio de la gloria de Dios, se desprende el amor. Y por eso él le dice aquí a los discípulos y nos dice a cada uno de nosotros,
Estamos aquí en este mundo temporal, ¿cierto? Porque Él ya partía y tenía que irse a la presencia del Padre, a la presencia de Dios. Y decía, a mí hoy ustedes en este momento no van a poder venir, pero más adelante van a venir. ¿Mm? ¿Cierto? Porque mira lo que le decía Pedro aquí más adelante, en el versículo 36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no podéis seguir ahora, más me seguirás después. O sea, aquí nos está dando el entendimiento, ¿saben? De que estamos en algo, en este mundo temporalmente, pero que Él ya vino, cumplió su propósito, glorificó al Padre, glorificó a Dios, ¿cierto? Por medio de su testimonio. Y ahora Él está allí en la presencia del Padre, y que en algún día nosotros también estemos allí. Pero entonces, antes de que Él dijera, después de que Él dijo esto, dijo, pero les dejo un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Él nos amó sin condición. Él nos amó sin pretextos, sin esperar nada a cambio. Él nos amó porque somos sus hijos. Él nos amó porque Él vernos allí en la presencia de Dios. Y su amor derramó de su infinita misericordia sobre nosotros. Entonces ese es el entendimiento que nosotros tenemos que entender. ¿Cierto? Lo que nosotros tenemos que aprender y aplicar en nuestras vidas, aprender a amar los unos con los, aprender a amar a los enemigos, aprender a amar a los familiares que nos han herido, aprender a amar a la persona que hablaba mal de nosotros. Amén. Dios es bueno y nos enseña en su palabra y nos enseña que nosotros tenemos que seguirle a Él. Amén. Que tenemos que aprender de su forma de vivir, aprender de su carácter. Por eso es que Él nos dice, en esto conocerán todos, o sea, los del mundo, conocerán que cada uno de nosotros, tus discípulos, aprendimos a amar por medio de Dios. Amén. Aprendimos porque Él nos enseñó. En la versión traducción viviente dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba del mundo de que son mis discípulos. Amén. Entonces, estamos dando un testimonio de vida, un testimonio de amor. Amén. Eso es bueno. Damos la gloria a Dios por la palabra de Dios y por cada uno de los hermanos que está aquí conectado, porque nos enseña a Él de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad, de su paciencia. Amén. Porque comenzamos nosotros a aplicar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, nos comienza a llenar de paciencia, la paciencia que es tan importante en nuestras vidas. Amén. Entonces, oramos para terminar y damos la gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque tú eres bueno. Porque nos has mirado con amor, Señor. Nos has mirado, Señor, con esos ojos tiernos, Señor, de infinita gracia, Padre, para sostenernos, Señor, en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores y dificultades, quieres cambiarnos, quieres guiarnos, Señor, por el camino de rectitud. Quieres, Señor, que cada uno de nosotros
estemos alineados a tu propósito, aprendiendo, Señor, de tu palabra, aprendiendo, Señor, y aceptando, Señor, tu enseñanza. Oh Padre Celestial, deposita, Señor, en cada uno de nosotros los frutos del Espíritu Santo, la sabiduría, el amor, la paciencia, Señor, la benignidad, Señor, la bondad. Padre Celestial, tantas cosas que tenemos que aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a recorrer la carrera, Señor, a recorrer el camino, Señor. Que no nos desviemos, Señor, ni a izquierda ni a derecha, Señor, sino que estemos firmes en la fe, firmes en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es alimento de vida, Señor, para cada uno de nosotros. Es el alimento espiritual que cada uno necesita, Señor, sabiendo, Señor, que no somos autosuficientes, Señor, sabiendo, Señor, que cada día necesitamos más de ti, Señor, para poder caminar y poder vivir esta vida, Padre. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, nuestro caminar estaría tal vez en otro lugar. Tal vez estaríamos perdidos, Señor, en nuestros deseos y en nuestras propias cosas, Señor. Gracias, Señor, porque nos llamaste, Señor, y nos trajiste, Señor, de tinieblas a luz. Estamos aquí, Señor, donde tú nos alumbras, Señor, donde tú, Señor, nos muestras tu palabra, Señor, y tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Gracias, Señor, porque nos has mirado, Señor, con tanto amor, Padre. Deposita amor, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Celestial, hoy te pido, Señor, que si alguno de nosotros tiene algún resentimiento, algún rencor, Padre, hacia alguien, o hacia tal vez alguna persona, Padre, yo te pido, Señor, que nos perdones. Perdónanos, Señor. No queremos cargar más con esto. No queremos cargar más con el resentimiento, Señor. No queremos cargar más con la murmuración, Padre, ni con la ira, ni con la contienda, Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir más como tú. Ayúdanos, Señor, a dejar todo, Señor, lo que nos aleja de ti, Señor. Quítalo, Padre. Quítalo de nuestras vidas, Señor. Que no carguemos más, Señor, con lo que nos aleja de tu presencia, Señor. Llénanos más de ti. Padre Celestial, quita la envidia, Señor, también. Padre, porque la envidia, Señor, también es un sentimiento que nos aleja, Señor, de ti y que nos lleva, Señor, tal vez al odio, Señor, nos lleva tal vez a la murmuración, Padre. Quita todo, Señor, todo esto que no es tuyo, Padre. Que aprendamos, Señor, de tu amor, Señor, así como tú lo has hecho, Señor. Así como tú has obrado, Señor, y has sanado heridos, has sanado enfermos, Padre. Has sanado corazones, Señor, maltratados, mentes dañadas, Señor, tú has sanado, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas. A ti corremos el día de hoy. Le damos a ti la gloria, Señor, y bendecimos, Señor, a cada uno de los hermanos, Señor. Llévalos en victoria a cada uno, Señor, en paz y en bondad, Señor. Gracias, Señor. Guarda a sus familias, Señor, y bendíceles. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.